Saludos cordiales. Por acá, María José Cotúa, integrante de la octava corte de la especialización en Dirección Estratégica de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Centro de Estudios Polemológicos y Estratégicos, Instituto de Estudios Estratégicos Operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Libertador Simón Bolívar. En esta oportunidad vengo a presentar mi proyecto de investigación para optar al grado de especialista en Dirección Estratégica, el cual se titula Integración Educativa de la UNER, sede San Francisco y el entorno familiar de sus estudiantes a través de las tecnologías de información y comunicación. Está tutoriado por la doctora Nereida Moronta. Este proyecto nace desde la inquietud, en primer lugar, producto de todas las situaciones devenidas acerca del tema de la pandemia. Como todos sabemos, esta especialización en Dirección Estratégica ha sido concebida justamente desde sus inicios, poco después de sus inicios, se ha topado con el tema de la pandemia, lo que fue la cuarentena radical, las cuarentenas parciales que hemos venido desarrollando hasta este momento, en el cual de alguna u otra manera hemos vuelto a la normalidad, pero no a una normalidad igual que antes, es lo que se conoce como una nueva normalidad. En ese sentido, las tecnologías de información y comunicación han tomado un papel muy importante en el proceso de educación. Anteriormente era común observar que habían ciertos estudios a distancia. De hecho, en el año 2015 tuve la experiencia de realizar un diplomado en componente docente, el cual fue totalmente virtual, y realmente fue la primera vez en la cual tuve la experiencia de toparme con unos estudios que fueran totalmente virtuales, los cuales se desarrollaron por medio de la plataforma Moodle, plataforma en la cual incluso en los inicios de nuestra especialización pudimos tener la oportunidad de también trabajar. Esta experiencia se ha juntado con todas las vivencias actuales y en mi particular, yo soy docente, coordinadora docente de la UNER, la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, de su sede San Francisco. Y inicialmente, cuando se gestó todo este proceso de pandemia, uno de los temores y de los malestares y de las dificultades que más se presentaban era cómo ahora toda la población iba a poder mantenerse a flote realizando sus estudios de manera virtual, tomando en consideración que no en todas las ocasiones ni en todos los hogares las condiciones están dadas ni tampoco los factores tecnológicos que se necesitan para poderla desarrollar. Me pareció sumamente importante e interesante que incluso recibía yo llamadas no solo de los estudiantes, sino también de sus padres, de sus representantes, de sus familiares, con los cuales ellos compartían su núcleo en su casa, pues en su núcleo familiar. Y de esta manera yo pude entender que era necesario que hubiese de alguna u otra manera una integración o una relación más directa entre el entorno familiar y la universidad para manejar las tecnologías de información y comunicación. Generalmente siempre hemos escuchado la triada escuela, comunidad y familia, pero sobre todo a nivel de educación básica o educación media, más no a nivel universitario, porque se supone que a nivel universitario las personas son adultas en su mayoría o casi adultas, porque los estudiantes cuando ingresan a la universidad, algunos están cercanos a cumplir su mayoría de edad, pero ya son adultos. Y de alguna u otra manera entendemos que la familia no tiene ningún tipo de injerencia con relación al tema del estudiante dentro de la universidad. En este caso no fue así. En este caso la mayoría de los estudiantes tuvieron que contar con el apoyo incluso de sus familias para poder llevar a cabo. En el caso de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, desde el primer momento en el cual se produjo toda esta situación de pandemia, siempre estuvo a la vanguardia con las estrategias específicas para poder seguir brindando a sus estudiantes la educación que necesitaban, la educación de calidad. En ese sentido, pues, se gesta, desde mi punto de vista, la necesidad de alguna manera, poder dar respuesta a toda esa situación. Y con el devenir del tiempo, poder entender que la virtualidad y que las estrategias para poder llegar a cada hogar, a cada familia, a cada participante, a cada estudiante, en cualquiera de los niveles, porque incluso me ha tocado en esta oportunidad dirigir el posgrado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, y definitivamente es algo que está presente en todos los niveles, tanto de pregrado como de posgrado. La situación de migrar o volcarse a lo que nosotros hoy en día conocemos como la multimodalidad es inminente.
Porque también a pesar de todo, como buenos venezolanos, hemos sido resilientes y de las dificultades hemos podido sacar lo mejor. Y entender que este tema de poder manejar estrategias tecnológicas virtuales para la atención de nuestros participantes no solamente le hace frente a la situación de que en un momento particular vivimos, que es la pandemia, sino a diversas otras situaciones que como país, debido a muchas situaciones, factores económicos, para nadie es un secreto, la guerra económica inducida que nuestro país ha sufrido, producto de la cual hemos tenido tantas dificultades con respecto al tema de generales económicos, combustible, traslado, vehicular, todo ese tipo de cosas, y de alguna manera la virtualidad, la multimodalidad ha venido a dar respuesta no solamente en el momento específico que se necesitó de dar respuesta cuando todos debíamos quedarnos en nuestras casas, sino también de alguna u otra manera sopesar o minimizar el impacto de todos estos elementos que definitivamente han venido de alguna manera a tratar de soslayar o a tratar de interponerse en el desarrollo educativo en todos los niveles de la sociedad. Dicho esto, es necesario entonces mencionar que esta investigación, aparte de nacer con ese propósito, se plantea desde el punto de vista de llevándolo a la especialización en dirección estratégica, la que nosotros estamos realizando. Sabemos y entendemos que la educación es una de las necesidades prioritarias de la nación para su desarrollo, y que garantizar una educación de calidad gratuita a toda la población garantiza de alguna u otra manera, y valga la redundancia, que todos estemos informados, educados y que el desarrollo productivo de nuestra nación esté en una gran medida garantizado, así como tal la soberanía de nuestra nación. Entonces, si bien la propuesta que se quiere no es cambiar la modalidad de estudios totalmente de presencial a virtual, sí la intención es poder ofrecer a los estudiantes y a su entorno familiar las herramientas necesarias para que les permitan integrarse de manera eficiente y eficaz a la universidad, y de esta manera que todos los involucrados estén conscientes del proceso que involucra poder desarrollar todo lo que es el ámbito educativo con las herramientas tecnológicas que tenemos a continuación. Ciertamente eso representó una de las mayores limitantes para el abordaje de toda estas estrategias que incluso fueron planteadas desde el gobierno nacional cuando se creó el plan de universidad en casa y cada familia una escuela, ciertamente entendiendo que en todos los niveles esto tenía que ser atendido. Por medio de la investigación se pretende no solamente tocar la manera en la cual la universidad va a la casa, sino también cómo el entorno familiar del estudiante lo asume y puede entender, porque no es fácil para muchas personas que no estaban acostumbradas a la situación, entender que, por ejemplo, mi hijo, mi sobrino, mi hermano tiene una clase virtual a determinada hora y que en ese tiempo, por ejemplo, necesita un espacio cómodo, necesita un espacio libre de ruidos, con buena iluminación para poder ejemplo, ingresar a una plataforma en específico, a una videollamada, acceder, realizar un video. Entonces, todas esas son situaciones que anteriormente no sucedían y que hoy en día sí. Y entonces, precisamente, la intención de la investigación. En relación a esta problemática nace una inquietud. Se podrán crear lineamientos prácticos de integración entre la UNER, la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, y el entorno familiar de sus estudiantes a través de las tecnologías de información y comunicación. Partiendo de esta premisa, nacen otras inquietudes como, por ejemplo, ¿cómo podrán ser los procesos educativos para esa integración? ¿Cuáles serían los principios que regirán dicha integración? ¿Cuáles serán o cómo serán las estrategias de enseñanza aplicadas por los docentes? Y finalmente, determinar si se podrán formular específicamente lineamientos prácticos de integración entre la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral y el entorno familiar de todos sus estudiantes a través de las tecnologías de información y comunicación. Definitivamente, este trabajo representa un aporte bastante importante para la defensa integral y para el desarrollo sustentable de la nación. Todo esto debido a que la educación en nuestro país representa un elemento primordial, en tanto que por medio de ella se permite alcanzar la justicia social, la inclusión y el disfrute de los derechos de forma universal y equitativa, para de esta manera disminuir progresivamente
las iniquidades, priorizar las necesidades sociales y profundizar en la descentralización. Priorizar las necesidades sociales y de esta manera formular proyectos estratégicos cuyo cumplimiento progresivo garantice la universalización de la educación como derecho humano y la transformación del sistema educativo desde sus bases estructurales. En relación a lo antes mencionado, voy a hablar acerca del objetivo. El objetivo general de la investigación es proponer lineamientos prácticos de integración de la UNER desde San Francisco y el entorno familiar de sus estudiantes a través de las tecnologías de información y comunicación. Como podrán observar en la presentación, aparecen especificadas, así como también los objetivos específicos, que son describir los procesos educativos para la integración de la UNER de San Francisco y el entorno familiar de sus estudiantes a través de las tecnologías de información y comunicación, establecer los principios para la integración de la UNER de San Francisco y el entorno familiar de sus estudiantes, diagnosticar las estrategias de enseñanza aplicadas por los docentes de la UNER para lograr dicha integración y finalmente formular los lineamientos prácticos de integración de la UNER de San Francisco y el entorno familiar de sus estudiantes. La investigación será desarrollada en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral en el periodo que comprende el desarrollo de la especialización en dirección estratégica como tal. En ese sentido, esta investigación tiene unos determinados antecedentes que lo llevan a sentarse sobre las bases teóricas que se necesitan. En primer lugar está la investigación del señor Sánchez en el 2010, quien realizó un trabajo en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en Venezuela para optar al título de magíster titulado Estrategias didácticas para el aprendizaje de los contenidos de trigonometría empleados en las TIC. Otro aspecto que se trabajó como antecedente es el de Encarnación en el 2010, cuyo trabajo se titula Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de la interactividad cognitiva en entornos virtuales de enseñanza, aprendizaje en el ámbito universitario. El otro antecedente, el señor Luzardo en el 2010, titulado Estrategias instruccionales basadas en entornos virtuales para el aprendizaje andragógico. Finalmente tenemos por acá al señor Villa, cuyo trabajo presentado también en la Universidad Rafael María Baral se titula Integración de padres y representantes en el proceso educativo de niños, niñas y las instituciones nacionales e internacionales. Y finalmente Godoy, con su trabajo Direccionamiento Estratégico e Integración Escuela-Comunidad en el personal directivo de las organizaciones educativas. En ese sentido podemos observar que todos los antecedentes se orientan de alguna u otra manera a la relación que existe entre la institución educativa y el entorno familiar de los participantes. En ese sentido, luego de establecer los antecedentes que se van a utilizar, se proponen unas teorías a desarrollar, entre las cuales tenemos principalmente, como podrán observar en el cuadro de variables, se presenta que nuestra variable específica con la cual vamos a trabajar es la integración educativa. De allí que dentro de esos procesos educativos vamos a trabajar con lo que es la orientación personal, la orientación comunitaria y la orientación escolar. Entre los principios de la integración tenemos lo que es compromiso, corresponsabilidad y responsabilidad familiar, que son los elementos relacionados con la ética y la moral que se encuentran más vinculados o relacionados con las necesidades específicas que se requieren orientar en este trabajo. Luego de ello tenemos las estrategias de enseñanza, entre las cuales podemos mencionar estudio de caso, los círculos de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Entendiendo que pueden existir otras áreas que puedan estar incluidas en estas estrategias, pero la intención del autor, en este caso, de mi persona, es orientarme hacia los elementos que específicamente van direccionados a poder dar respuesta a las interrogantes planteadas. Finalmente, el objetivo de cierre o el objetivo final será formular los lineamientos prácticos de integración de la UNERCE de San Francisco y el entorno familiar de sus estudiantes a través de las tecnologías de información y comunicación. Dicho esto, no me queda más que mencionar de qué manera se va a llevar la parte metodológica de la investigación. La investigación es de corte positivista, es un tipo de investigación positivista cuantitativo, como acabo de mencionar, al respecto de lo cual los diferentes autores, como por ejemplo Hernández Fernández y Batista, mencionan que estos diseños buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro tipo de fenómeno que se someta a un análisis. Por tal motivo, es catalogado como también descriptivo y de campo. Para el diseño de la investigación, tenemos que, con respecto a este punto,
el término del diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Con respecto a esto, los mismos autores Hernández y otros, en el 2006 plantean que el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta cómo corresponder a las interrogantes de la investigación, además de cubrir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto. En función de lo que he mencionado, en este caso particular del estudio, se tiene que el diseño es de tipo no experimental. Cuando realizamos una investigación no experimental, significa que vamos a observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlo, sin tratar en ningún sentido de manipular esta información. En este sentido, también podemos decir que se cataloga como una investigación transaccional y de campo porque los datos van a ser recogidos en el momento en el cual ocurren y no será manipulada la variable en ningún sentido. Con respecto a la población, nosotros estaremos trabajando con una muestra. La población estará especificada, como todos sabemos, se refiere al grupo de personas en el cual van a ser objeto del estudio. Luego de seleccionar un determinado grupo de estudiantes para realizar la investigación, esto obviamente dependiendo de la intencionalidad del autor como tal, se considerará como muestra para este estudio el primer semestre y los docentes correspondientes adscritos al programa de ingeniería de la universidad. En ese sentido, para este momento en el que se inicia la investigación, ese primer semestre estuvo comprendido por una cantidad de 45 estudiantes y 6 docentes. El instrumento de recolección de datos utilizado es un cuestionario tipo encuesta con escala de Likert, en el cual se establecen realizarse específicamente 18 preguntas y a su vez estas preguntas serán realizadas tanto a docentes como a estudiantes. Finalmente se puede decir que se realizará bajo el cálculo o la determinación de la validez y la confiabilidad, cuya validez será determinada a través de la participación de 5 expertos que tendrán a bien revisar este instrumento, y finalmente se aplicará un alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del mismo. Esperando entonces sus apreciaciones y sus aportes al respecto, queda hasta este punto lo que es la presentación del proyecto de investigación. Muchas gracias.